Bueno, yo recibí el llamado del Señor a los 17 años y dejé mis estudios de ingeniería mecánica en la Universidad Técnica, en ese tiempo recién creada. Dejé todo eso y me fui a un seminario a estudiar teología. No quise ir al seminario de Buenos Aires, donde fueron todos los pastores de aquí de Chile, mi generación y antes de mí, fueron todos a estudiar a la Facultad de Teología de Buenos Aires. Usted bien sabe que todos fracasaron. Yo era de la iglesia del pastor Juan Bautista Aracena de Concepción. Y me vine a estudiar a un seminario que estaba fundado aquí en Talca por una misión norteamericana de la línea presbiteriana fundamentalista. Entonces ahí estudié yo, pero ante la situación económica que una iglesia pequeña no puede financiar un pastor, yo me vi obligado a trabajar en lo material, en muchas labores, entre ellas como profesor, y después me hice vendedor y terminé siendo comerciante con una distribuidora de libros. Yo era independiente en ese tiempo, sufrí todo el gobierno de Allende, pero muy inquieto. Yo siempre he hecho actividades más allá de la iglesia local, ¿no? Porque estaba en La Legua, un lugar muy limitado en nivel de todo tipo. Entonces yo realizaba labores así independientes entre iglesias, porque para mí tenía un concepto de iglesia, pueblo de Dios. Como era muy joven e inexperto, no sabía todas las divisiones que hay dentro de la iglesia evangélica y los elementos extraños que dirigen la iglesia evangélica, léase masonería. No sabía yo eso. Entonces uno es idealista, trabaja por la obra de Dios. Y yo trabajaba por el pueblo evangélico. Para mí el pueblo evangélico era todo aquel que creía en Cristo como su Salvador. Era mi hermano y yo lo defendía y hacía causa común. Eso lo hacía en mi idealismo de pastor joven. ¿Sabe? En la década del 50, cuando yo emergía a la juventud, en Chile estaba gobernando el Partido Radical, que empezó con Pedro Aguirre Cerda y terminó con González Videla. Era de buen tono en mi juventud ser radical, porque era el partido laico, adverso a la Iglesia Católica, por lo menos teóricamente. La tendencia en ese tiempo era ser radical. Y eso significaba ser masón. A mí me invitaron a la masonería joven, a los 19 años, un ingeniero amigo. Yo tenía siempre ese concepto de ser independiente como iglesia, que creo que la iglesia siempre debe ser un ente independiente, como la Biblia lo dice, independiente en el mundo, pero no de parte del mundo. Entonces las corrientes eran esas, ¿no? Ahora, había también un fuerte movimiento comunista dentro de la iglesia evangélica. Dentro de los presbiterianos hubo varios líderes, incluso más de un pastor que era comunista. Edmundo Reyes Bello, que fue mi suegro, sé que era comunista. Como buen comunista los niegan cuando es conveniente, igual que los masones niegan que son masones cuando conviene la causa. Mire, un amigo me dijo que tuvo acceso a los archivos del Partido Comunista y lo único que le llamó la atención es la presencia de varios evangélicos, de muchos evangélicos allí en la lista de miembros del Partido Comunista. Eso me lo dijo un amigo, que está vivo, usted lo puede consultar. Y él entonces se enojó, se molestó. El evangélico, yo digo, no necesita otra filosofía que le diga eso, porque la palabra de Dios lo dice, el valor del hombre está ahí. Si Kierkegaard, que formó la filosofía de la democracia cristiana, justamente sacó de la Biblia cuando leyó
que Cristo dijo, ¿cuánto más valéis vosotros que todas las cosas materiales? Lo sacó de la Biblia. Entonces, lo que uno concluye es que simplemente son verdaderas tinieblas satánicas que embargan la mente de la gente que no puede ver esa incompatibilidad. Mire, yo no podía decir 100% porcentaje, pero la polarización política era bastante grande, porque el país estaba muy politizado. En la década del 70 fue ya una exageración. Hasta los niños chicos discutían, yo los vi una vez sentados en una plaza, cómo discutían unos cabros. Niños chicos, llamo yo, 10, 11, 12 años, discutiendo sobre la cuestión política. Entonces, la iglesia evangélica estaba muy polarizada. Después de los radicales, después vino el asunto, muchos evangélicos, por el asunto de cristianos, entraron a la democracia cristiana. Y hasta el día de hoy la Iglesia Democracia Cristiana tiene muchos evangélicos. Se olvidan que la democracia cristiana es una fuerza política de los jesuitas y de los Opus. Se olvidan de eso y que ellos son enemigos jurados de la Iglesia evangélica a través de la historia, y siempre han sido así y no han cambiado. Entonces, igual que los comunistas usan a los evangélicos de carne de cañón, y los evangélicos que han ido a los partidos políticos, a los partidos comunistas, cuando Videla firmó el pacto con Estados Unidos y persiguió a todos los comunistas, los evangélicos, que eran comunistas, ¿dónde se guarecieron? Se pusieron muy consagrados en la iglesia evangélica. Es decir, han usado la iglesia evangélica como refugio, no siendo lo que dicen ser. Yo eso lo deploro, lo he delatado varias veces. Todos trabajan porque si la iglesia evangélica ahora, en este Te Deum, empezó a ser, la iglesia empezó a ser tema. También lo fue cuando Pinochet, en un gesto de audacia, consultó a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, perdón, en lo cual yo participé y de lo cual puedo hablar en detalle con mucha responsabilidad. Salimos en los diarios, tuvimos tribuna, salimos en la televisión, pero eso murió después porque los dirigentes que estaban, tristemente no eran las personas, trabajaban para ellas, no para la obra de Dios. Mire, la iglesia evangélica en realidad yo entiendo que estaba muda. Estaba muda. No conozco yo expresiones durante el gobierno de Allende. Usted tiene que saber que todos estábamos sufriendo el gobierno de Allende. Yo vivía en La Legua y mis hijos se levantaban a las 5 de la mañana para poder ir a comprar pan. Una vez al mes teníamos derecho a una canasta familiar en el barrio donde venían algunas cositas, creo que un pollo de vez en cuando y cosas por el estilo. Entonces la iglesia evangélica sufrió el gobierno de Allende. A mí un obispo anglicano, una vez conversando conmigo, me dijo, ¿y usted por qué apoyó al gobierno de Pinochet? ¿Por qué no apoyó al gobierno de Allende? Y a mí me indignó la pregunta. Yo le dije, ¿qué sabe usted del gobierno de Allende, señor? ¿Dónde estaba usted para el 73? ¿En Londres? ¿Tomando tecito con la reina? ¿Cerca del palacio por ahí? Yo sufrí el gobierno de Allende, señor. Sufrí todas las vejaciones que hubo, las limitaciones. No teníamos para comer lo que queríamos. El hombre se quedó callado. Usted no puede hablar nada, le dije, de Allende porque no ha vivido aquí. Y si vivió, apuesto que estaba allá en Las Condes, viviendo, le dije, en una buena residencia y no sufriendo nada de lo que sufríamos nosotros los que estábamos en el pueblo. Esa es la realidad. Entonces, allí en el ambiente había juntas de vecinos
y me invitaron a mí a participar y a hablar. Usted pues, yo podía haber ido, pero iba a ser usado por el régimen o iba a ser tildado contra el régimen. Yo permanecía callado en mi labor espiritual, porque creo que los pastores tenemos esa labor espiritual. Otros pueden hacer una labor, pero los pastores tenemos que hacer la labor espiritual. Las líneas liberales, siempre los que son, por ejemplo, las iglesias metodistas, que siempre ha sido muy liberal, naturalmente siempre estaban con la línea, ellos y sus adeptos estuvieron en posiciones favorables a Allende. Y ahora, como tienen, por ejemplo, un capellán ahí en La Moneda, ese capellán es socialista. Conocí al padre de él. Él era un niño chico, yo lo conocí, vivía a 2 cuadras de mi casa. Pero lo hicieron líder y ahí está. La declaración la hice yo. Y fui yo el que fui misión por misión. Porque yo era muy conocido en Chile como pastor evangélico, porque llegué a tener mucha labor radial. Y puedo decirle que esa versión de que la gente fue presionada, que la gente lo hizo por temor, esa lo hacen los enemigos de la declaración. Le puedo decir que toda la gente leía el borrador, leía una copia de la declaración. Yo fui misión por misión a los jefes, obispo o presidente o superintendente. Y todos la leían y dicen, qué interesante, dije, ¿dónde hay que firmar? Entonces, que hubo presión, no hubo presión. La hicimos yo con otro pastor. Hermes Canales era de la iglesia del obispo Espinosa de los Tres Antonios. Y él tenía un amigo que estaba en el gobierno. El gobierno de Pinochet, fue cercado por una conflagración mundial. Ustedes saben que los militares cometieron el error de matar un gringo comunista que había aquí en Chile. Eso provocó una reacción internacional, orquestada por Estados Unidos. Había una fuerza opositora que era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba abiertamente contra Pinochet. Entonces el régimen militar se sintió bastante solo y tuvieron una buena idea de consultar las fuerzas vivas del país. Y consultaron los colegios profesionales y todos empezaron a hacer declaraciones, ¿no? Para contrarrestar la fuerza de la Iglesia Católica. Y a alguien se le ocurrió una cosa, no sé quién fue. Pero en general, aquí en Chile hay una fuerza viva y espiritual, que es la Iglesia Evangélica. Consultémosla. Y la consultaron. Y entonces le pidieron a Hermes Canales, ese amigo del Ministerio del Interior, que hiciera una declaración de la Iglesia Evangélica. Nos conocíamos con este hombre y él fue a hablar conmigo y me dijo, pastor, me han encomendado esto, una declaración de la Iglesia Evangélica. ¿Quién? Le dije yo, el Ministerio del Interior. Oiga, le dije, esto es muy importante. Nunca se había consultado la Iglesia Evangélica. Sí, pues bueno. Entonces,
¿Usted le parece bien? Desde luego. ¿Cuándo le habían consultado a la Iglesia Evangélica? Nunca. Perfecto, me dijo. Haga la declaración, vengo mañana. No, momentito, le dije yo. Le estoy diciendo mi opinión sobre una declaración, pero no me venga a traer usted el compromiso a mí, hombre. Esa es otra cosa. Le dije, no, yo no me meto en eso. Yo nunca he estado en política. Pero es que esta es una declaración de la Iglesia Evangélica. Claro, le dije yo, pero mire, yo no soy ni obispo, ni presidente de una misión. Yo soy un pastor común y corriente. ¿Y por qué tengo que hacer yo una declaración, hombre? Y este hombre, pero pastor, si usted la puede hacer. Esta mañana, me dijo, me voy. Entonces, y se fue. Mire, a mí me dio una crisis de nervios. Porque llamé a 3 personas, pastores profesionales de Chile. Llamé a Óscar Pereira, con el que soy conocido, bautista, presidente del Seminario Bautista, creo ahora. Llamé a Nadir Carreño, profesor de la Universidad de Chile, presbiteriano nacional, a quien conozco de mi juventud, profesor y con un puesto de alta calificación en la Escuela de Matemáticas de la USACH. Y llamé a Chacón, sociólogo era, ¿no? Arturo Chacón. No lo encontré. Entonces me dio una crisis de nervios mía. Estaba solo en mi oficina, yo tenía una oficina ahí en la calle Huérfano. Y me acuerdo como hoy día que en la crisis yo dije, ¿y qué tengo que me preocuparme esta cuestión? No tengo nada que ver con esta cuestión yo. ¿Qué tengo que ver con esto? ¿Qué tengo que mañana allá arréglensela a ellos? No es mi responsabilidad. Yo estoy muy nervioso por lo demás. Entonces, busqué las cosas y me iba a ir para la casa. Y ya me iba a ir para la casa cuando me llega un torrente de ideas, pero usted no va a creer. Y fue tanto el torrente de ideas que tuve que buscar páginas en blanco y empecé a escribir ideas así. Tiraba allá y escribí otra idea acá, otra idea allá. Llené como 10 páginas con letras grandes así, como un poseído. Me doblé los papeles y me fui para la casa. Vivía en la legua yo. Y le dije a mi señora, dame comida porque me voy a acostar muy tarde hoy día. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿qué vas a hacer? Tengo que hacer una declaración, le dije yo, sobre la posición de la Iglesia Evangélica ante el gobierno actual. Así que comí y después yo tengo ni una máquina de escribir en la casa y me puse a escribir la declaración. Terminé a las 3 de la mañana. Esa es la declaración que salió en el Mercurio. Y no vengan, después los comunistas han dicho, los comunistas evangélicos, que están ahí en la fraternidad cristiana de iglesia allí, que tienen esa comunidad ahí en Domeico, especialmente el mentiroso comunista, el historiador Sepúlveda, ha escrito en un libro, Mentiras, que la declaración me la dictó el gobierno a mí. Cínico, ojalá algún día me dé la cara para enrostrarle, porque es un mentiroso, como historiador vale basura. Ahí está escrito en algunos de los libros que tienen ellos para su uso interno, pero han llegado a mis manos. Y ahí aparece Pedro Puente como un servidor del gobierno de Pinochet. Jamás. Yo recibí un 20 del gobierno de Pinochet y jamás yo he sido funcionario del gobierno de Pinochet. Pero como dije en una publicación que saqué yo, en un folleto, el gobierno militar fue el muro de contención que usó Dios para no caer en el poder del comunismo. Y lo sostengo hasta el día de hoy. Lo que yo hice, porque seguía, al otro día llegó este muchacho, que digamos, este hombre, Canales allá,
como dije, no era pastor. Y llegó como a las 9:30. Y me dijo, ¿cómo le va? Bien, le dije, ahí tiene su declaración. Ahí está la declaración. Esa declaración me la dio el Señor. Ya le dije que yo fui objeto de un torrente de ideas que coordiné después en 3 o 4 horas en mi casa, en la noche. Y se maravilló que estuviera lista. Me dijo, la voy a llevar al Ministerio del Interior, me dijo, para que la revisen allá. Haga lo que quiera. Fue allá y después volvió y me dijo, la encontraron bien buena. Así que la declaración es de mi puño y letra que me dio el Señor y no tuvo nada que ver ningún milico. Se lo digo ante Dios. Entonces yo le dije, mire, con esta declaración sáquela en limpio y llévela a hablar con cada presidente de misión para que la firme, para que sea del pueblo evangélico. Me dijo, pero si yo no conozco a nadie. Vamos, me dijo. No, le dije, yo tengo que trabajar si yo tenía una historia de libro. Si yo tengo que trabajar, hombre, le dije. Pero si usted es conocido, efectivamente. Al fin me cargó con responsabilidad y le dije, vamos, él tenía un vehículo. Vamos. Nadie, le digo ante el Señor, fue presionado porque no fue ningún milico, ningún asesor del gobierno. Fue una labor intrínsecamente evangélica entre él y yo. Nada más. Y la gente se felicitaba, ¿sabe usted? González la leyó y me acuerdo perfectamente que dijo que bueno, esto había que hacerlo. Y firmó. Usted confirma un hecho y me acuerdo del apellido. Y resultó que toda la gente me conocía a mí y el problema de Canales, que empezó un complejo para él, que no lo conocía nadie a él. El Ejército de Salvación se negó a firmar, porque ellos tienen fondos internacionales, y me acuerdo que Canales se permitió decirle al brigadier Nish, es que si no firman, le dijo, el gobierno puede tomar alguna medida contra ustedes. Entonces el hombre se indignó. Momentito, le dije yo, si alguna vez, le dije yo, alguien, el gobierno, le dije, tiene una acción contra la iglesia evangélica, un gesto con la iglesia, yo le dije, soy el primero en oponerme. Por favor, le dije, hermano Nish, esto no puede ser, usted está equivocado, no puede decir eso. Y si el gobierno intentara algo así, no puede ser. Pero no firmaron ellos porque son internacionales. Mire, nosotros no andábamos rescatando a nadie, lo único que andábamos es mostrando una declaración para que la gente, los ejecutivos la firmaran o no la firmaran. Creo que fue el Ejército de Salvación y la Iglesia Presbiteriana de Chile y la Iglesia Metodista que tampoco firmaron. Terminé con el primer Te Deum, la cuestión esa. Terminó. El primer Te Deum fue como la expresión de declaración total. Y yo abrí el primer Te Deum. Bueno, el primer Te Deum estaba ahí Javier Vázquez. Javier Vázquez se consideraba proclive al gobierno de Pinochet. Javier Vázquez decía que era amigo de Pinochet. Y una vez conversando con Javier Vázquez, porque yo fui bastante cercano a Javier Vázquez, me dijo que él veraneaba en un fondo por allá en Los Ángeles. Y andando a caballo un día, una tarde,
se encontró con otro caballero que andaba a caballo también paseando y se pusieron a conversar. Y resultó ser Pinochet. Y de ahí para adelante eran amigos. Pinochet se dio cuenta que estaba hablando con un pastor importante de la Iglesia Evangélica. Yo estimo que eso es verdad, porque cuando Pinochet recibió a los evangélicos, antes de entregarle la declaración, porque la declaración fue entregada en un acto público en el Diego Portales, fuimos los pastores ahí a hablar con Pinochet. Estábamos en un salón azul que llaman. Había una mesa larga en que no íbamos a instalar ahí. Y llegó Pinochet por una sala y cuando vio a Javier Vázquez le dijo: ¿cómo le va, don Javier? Como era medio guasado, va a hablar Pinochet así mismo, le dijo: ¿cómo le va, don Javier? Y Javier Vázquez se dio vuelta y me miró a mí como diciendo: ¿cacháis la onda? ¿Viste que era verdad? Sí, por eso digo yo, entiendo. Y nos sentamos, Pinochet aquí, aquí, el Mezcanali aquí y yo acá. Los dos, conversando con él. Yo escribí un folleto que lo hizo la Diego Portales. Pedí yo que me lo imprimieran. Donde está la declaración y la firma de todos los que firmamos. Yo digo ahí, en la introducción en el folleto, digo, el hecho que nosotros hayamos hecho una declaración por el advenimiento, que en ese tiempo no se hablaba de golpe, de advenimiento, sino lo tomaban presos y decía golpe. El advenimiento militar no significa que nosotros estamos firmando un cheque en blanco y vamos a apoyar los posibles errores que puedan cometer. Lo pongo ahí. Mire, yo estuve en España en el 86, no en el 84, y me invitaron a predicar en una iglesia en Madrid. Y terminó la reunión y afuera de la puerta de la iglesia, era un templo relativamente chico, me rodearon como 20 hombres. Pastor, queremos que nos hable sobre Chile. Bueno, le dije, conozco la pregunta, sé para dónde va y no eludo la respuesta, le dije. Pero quiero antes de nada aclarar una cosa. Para hablar de Pinochet tenemos que hablar la situación de la Iglesia Evangélica al principio en esa declaración. Y otra cosa son los 17 años que estuvo en el poder. Esa misma pregunta le quería hacer yo. Esas son. Sí. Nosotros, el año 73, sí, ¿cómo podíamos saber que Pinochet se iba a perpetuar 17 años en el poder? 17 son, ¿no? Sí. ¿Cuánto pensó usted que iba a durar la dictadura cuando hizo esa aclaración? Mientras se rehacía la democracia y se hacían elecciones, que era el pensamiento de la democracia cristiana. Pero yo no era democracia cristiana ni tenía amigos demócratas cristianos. Pero por lógica, por conciencia ciudadana, uno pensaba que este asunto, una vez que el comunismo fuera desarraigado en sus bases, iba a haber una vida normal. No sabíamos los planes de este hombre. Porque los planes de Pinochet fue dejar todo este tiempo educar a los niños y que ellos fueran los que votaran por él después. Y fracasó en su intento. Se sabe. Entonces nosotros no hipotecamos. Yo por lo menos, por lo que yo puedo decir, naturalmente yo no podía saber que Pinochet hasta 17 años. Y naturalmente que yo no podía apoyar las cosas que sucedieron. Mire, aquí teníamos porque se fue, un caballero pinochetista de esos que no le pueden decir ni una palabra a Pinochet. Pero si Pinochet, le dije yo, con todo el equipo de militares, eran seres humanos, señor. Él, por ejemplo, piensa, le dije, porque él tenía grandes amigos de arriba, ¿y por qué está preso en Punta Peuco el general tanto? Mató a 2 milistas, me dijo. Ah, ya. Nada más.
Y una insignificancia. Mató 2 milicias. Es decir, que un general haya matado 2 hombres no es nada. Pero que los militares mataron los que mataron, eso sí que es grave. Mataron un militar aquí y mataron otro allá. Entonces, eso no es criterio evangélico, ¿no? El crimen es crimen, sea quien sea el rango que tenga y en las circunstancias que tenga. Y yo no puedo minimizar un crimen por un señor porque es amigo mío y maximizar al otro porque es un enemigo. Entonces, eso es el criterio que tienen algunos. Y se fue. Yo le dije, mire, yo no puedo aceptar eso porque usted me está juzgando a mí, porque yo digo algunas frases por la radio, por ejemplo, que no le gustan a él, porque si no es pro-militar, es comunista. Y yo le dije, mire, si hay un pastor en Chile que es anticomunista, soy yo. Y usted me ofende cuando me dice eso. Porque yo tengo bien claro que el marxismo es incompatible con el cristianismo evangélico bíblico. No, yo no acepto que me diga nadie en pinochetista. No, yo soy evangélico. Mire, para que sepa usted, el espíritu mío llegó un día a la oficina que teníamos aquí en Bulnes, llegó un día un sargento con una pistola ametralladora de este vuelo colgando aquí. El pastor Pedro Puente dijo, había un junior ahí, sí, le dije, señor, ¿en qué le puedo servir? Mire, me dijo, el comandante en jefe de la guarnición de Santiago le manda esta carta a usted. La carta decía, por orden del comandante en jefe de la guarnición de Santiago, presente su persona jurídica de su iglesia y la del Consejo de Pastores, porque yo fundé el Consejo de Pastores, en 15 días, firmado abajo, fulano de tal. Mire las variantes de la cuestión. Entonces yo llamé al contacto del Ministerio del Interior para contarle la historia. Y no me recibió el llamado telefónico. Tuve 2 o 3 días detrás de él. Porque era una inconsecuencia. Si yo había demostrado fehacientemente mi posición no adversa al régimen de lacayo nunca, entonces ya marqué ministro Béjar, ministro del Interior, general Béjar. Marqué, aló señorita, soy el pastor Pedro Puente Oliva del Consejo de Pastores de Chile, quiero hablar con el general Béjar. Muy bien, señor, un momentito. Va a hablar con el general Béjar, la secretaria le dice lo que expresé, y el general Béjar dice que hable con fulano de tal. La persona que no me había recibido, que era una especie de secretario de 3º o 4º grado ahí, pero era funcionario, con él tratábamos nosotros. Señorita, si estoy pidiendo hablar con el general Béjar, es porque la persona que él me ha nombrado, que está destacado para hablar con los pastores evangélicos, es fulano de tal. Y él no quiere recibir mi llamada, hace una semana que estoy detrás de él. Después supe la talla. El general Béjar llamó al sujeto aquel y le dije, ¿y a usted qué le pasa con los evangélicos que no los quiere recibir? El pastor Puente, que es el presidente del Consejo de Pastores, ha andado detrás una semana de usted y no lo quiere recibir, me llamó a mí. Lo puse en su lugar. Entonces este tipo me llamó a mí y me dijo, ¿y a usted qué le pasa? Me dijo, que se puso a hablar con el general Béjar contra mí. Nada me pasa, ni que solamente que llegó aquí un tipo con una pistola, le dije yo, con una pistola ametralladora, con una orden del comandante en jefe, y me pone en tela de juicio, le dije yo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo no soy comunista, yo no estoy contra el gobierno, es todo lo que he hecho, le dije. Y a usted lo llamo y no me quiere recibir. ¿Dónde estaba usted esta semana? Que lo llamamos, todos los días lo llamamos.
Mire, me dijo, a mí no me venga aquí con cuestión. ¿Y qué se imagina usted de mí? Le dije yo. Que yo soy su lacayo, que yo soy su servidor. ¿Está usted ahí? No se mueva, le dije. Voy a ir, en 15 minutos estoy ahí. Y le tiré mi renuncia. Yo era coordinador de la Iglesia Evangélica con el gobierno de Pinochet. Senca lo formé yo. Y le dije, aquí está mi renuncia, le dije. Y no va a haber ningún otro coordinador, le dije. ¿Usted cree que yo estoy sirviendo a los militares? ¿Usted cree que yo le estoy sirviendo a usted? Yo soy pastor evangélico, Señor, estoy sirviendo a Cristo. Y es todo lo que he hecho por el Señor, no por usted ni por nada, ni por ningún militar. Y me fui. Me asaltaron la oficina con un comando de ellos, un comando de estos que trabajaban para el gobierno. Me robaron todo lo que había mío ahí, en la oficina que teníamos aquí en Avenida Bulnes. Había una oficina, una máquina Royal mía, chiquitita, portátil de esa, y había una Olimpia grande de Javier Vázquez. Se robaron la Royal, la mía, y no se robaron la de Javier Vázquez. Son tontos los gallos, los del comando. Y yo fui a hablar con los gallos de la aviación ahí. Necesito hablar con algún jefe de la oficina aquí. Se presentó un señor con grado. Señor, le dije yo, usted sabe que aquí en este edificio vino un comando, le dije yo, me echó abajo las dos puertas, le dije, de mi oficina en el otro piso, que es del Consejo de Pastores, robaron lo que quisieron, le dije yo. Ustedes deberían saber esto, ¿qué pasa? Mudo, callado, no dijeron nada. Estaban en aviso, porque todo está coordinado.